¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Como siempre decimos, en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, les doy la bienvenida y por supuesto tengo que hacer presencia o hacer presente al de Broncíneas Túnicas, al ínclito Sebastián Purrini, el de la alegre figura, no el de la triste figura. ¿Cómo le va, Purrini? ¿Cómo estás, Dieguito? Muy bien. Una maravilla. ¿Cabalga usted al buen rey besar la mano? Bueno, depende del rey, ¿no? Depende de qué rey. Del emperador, digamos. Sí. ¿No? Del sí, emperador. sí. Bueno, basta de chacha. Ya Acá va a haber, estamos. también ya va a haber tema para Estamos muy felices, como siempre decimos, porque juntarnos a grabar estos programas nos llena de enorme alegría, máxime cuando recibimos el aluvión de buenas repercusiones que están teniendo los últimos programas. Estamos realmente exultantes. Gracias. Sí. Sepan disculpar si no contestamos todo, pero leemos absolutamente todo. Sí. Y ya vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible, porque nos dan aliento para seguir en esta cuarta temporada de La Última Página, que, como estamos viendo, se las trae. Se las trae. Sí, se las trae. Estamos... Gente, una cosita para aclararles a todos. Tomamos nota de todos los nombres que nos dan. Lo que ocurre es que, ustedes comprenderán, teníamos planificados algunos, por lo tanto ya los tenemos anotados. Como verán, tenemos apuntes, ¿no? Hay cosas que... O bien tenemos que leer o releer. Sí. Porque es, por ejemplo, el autor que vamos a trabajar hoy, yo lo releí porque si no, lo tenía perdido. Sí. Perdón. Pero pero valga decirlo. No es que tenemos toda la biblioteca del mundo para leer y tampoco todo el tiempo. Claro. Así aunque que, nos pidieron un tour por la biblioteca. Sí, bueno, es un poco triste, ¿no? Porque está tanto desorden. En tu biblioteca no, pero en la mía hay mucho desorden. Doble fila, es un caos. Vamos a ponernos serios, vamos a ponernos en tema, porque el autor... Habíamos pensado este programa en hablar de dos autores. Sí. Pero hemos decidido hacer un cambio y vamos a centrarnos solamente en uno porque nos va a llevar tiempo. Sí. Vamos a hablar de poesía, ¿sí? Volvemos a nuestra reina y casa madre, que es la poesía. Y vamos a trabajar un poco algunos aspectos que por ahí ya el año pasado trabajamos poco o por ahí muy dispersamente. Y como estos dos poetas, franceses ellos, representan un momento, si se me permite... Uruguayos. ¿Cómo sería? Franco-uruguayos. Franco-uruguayos o oriento-franceses. Sí, claro, exacto. Un saludo a nuestros suscriptores de Uruguay, que sé que tenemos, Juli, que siempre nos escribe. Ambos comparten ese lugar, ese lugar de nacimiento, cortas vidas y una gran obra poética, uno de ellos más breve que el otro, pero muy potentes. Así que vamos a hablar hoy de uno de ellos y más adelante, ya cuando tengamos más avanzada la traducción de la melancolía de Ángel Fareta, haremos el desarrollo del otro. Exactamente. Y hoy, señoras, señores, público presente, damas y caballeros, vamos a analizar y a comentar al conde de Lautréamont. Qué poeta. Isidore Lucien Ducasse, ¿sí? Mejor conocido como el conde de Lautréamont, y por supuesto los cantos de Maldoror y las poesías. En líneas generales vamos a dedicarle, creo yo, mucho más tiempo a los cantos de Maldoror. Y qué decir, ¿no? Porque si nosotros pensamos... El otro poeta es Jules Laforgue. Exacto. Laforgue, ¿no? Laforgue, con la G. Tanto Lautréamont como Laforgue representan un momento cenital, un momento de máximo esplendor, de fines del romanticismo, principios de lo que luego será un simbolismo. Ahí. Vamos a decirlo sin ninguna vuelta. Son, o por lo menos Lautréamont lo manifiesta muy claramente, los grandes exponentes de lo que es la poesía moderna, ¿no? Esa puerta que abre Baudelaire a mediados del siglo XIX, sí, señor. Esa puerta que deja abierta Baudelaire, sobre todo en Las Flores del Mal, uno de los programas más vistos de La Última Página, por cierto, del año 2018. Quizá llega a las 20.000. También a Rimbaud. Rimbaud, hemos hecho un programa de Rimbaud, pero nos faltan Mallarmé, nos faltan, ¿cómo es? Sí, Villard de Lys. Bueno, nos quedan ahí un par de poetas. Verlaine, ahí está, no me salía. Iba a decir Paul Valéry, pero era Verlaine. Con Lautréamont, Isidore Ducasse, o sea, vamos a hacer un poco de biografía, ¿no? Nacido en 1846, fallecido en 1870, apenas unos 20 y pico de años. Sí, 24 años.
paradójicamente, la primera edición de los Cantos de Maldoror son del 1869, o sea, un año antes de morir, que pasó por una historia de ediciones y reediciones gracias a Albert Lacroix, ¿no? El editor jefe que dio a conocer, digamos, esta obra. Una de las obras más, y uno de los poetas más significativos del fin de ciclo, por supuesto, señor. De siglo, no de ciclo, pero también uno de los creadores, vamos a hablar de poeta como creador, más importantes de la literatura poética y de la poesía francesa y universal, diría yo, sí. ¿No? Sin exagerar. La influencia de Lautrémont. Enorme influencia. A ver, es innegable tomar la figura de Lautrémont como uno de los, lo voy a poner en comillas bien grandes, uno de los precursores del surrealismo, cosa que podemos discutir, por eso las comillas, digo, el hecho de que André Breton lo tomara como faro y que los surrealistas lo tomaran como faro y tal, no significa que podamos encontrar en Lautrémont surrealismo. En todo caso, se pueden llegar a encontrar principios de operación sobre la realidad y de operación, claro, ¿no? Operación sobre el mundo conocido, que luego darían pie a interpretaciones surrealistas, ¿no? Acá tenemos que entrar con algunas distinciones, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, no hay en Lautrémont una decisión de decir, bueno, el mundo es como lo plantea el surrealismo. No es escritura automática. No, tampoco. Hay otra decisión en Lautrémont que es mucho más profunda y trabaja, o bien busca socavar otras raíces distintas a, a las del surrealismo o el futurismo, como quieran llamarlos, estos movimientos vanguardistas de principio del siglo XX. Sí, señor. Isidore Dukas nace en Francia, ¿no? Pero vive en, en Montevideo. Nace en Montevideo. Nace en Montevideo, vive unos 13 años allí y luego emigra hacia Francia. Vuelve, vos sabés que vuelve sí. Vuelve unos meses a Montevideo y luego... Y prácticamente su formación literaria consiste en la escritura de este enorme monstruo que son los Cantos de Maldoror. ¿Sí? Aquí los tengo. Es una edición bilingüe, esto es bilingüe. Una bestialidad. ¿Sí? A ver, ¿qué podemos decir de los Cantos de Maldoror? Bueno, muchas cosas, digo. Primero vamos a ir por algunas partes fundamentales. Isidore Dukas no publica con su nombre, decide publicar como el Conde de Lautrémont, con lo cual ahí tenemos en principio una decisión estética que es nominarse con un título nobiliario. Vos sabés que, Diego, la primera edición que vos citás no tiene autor. Aparecen unas cruces, unas X, digamos. Y Cantos de Maldoror, o sea, máscara de máscara de máscara. Máscara, ¿no? Sí. Aparte, esta cuestión de ser conde nos remite al Marqués de Sade, ¿no? Esta cuestión de poner, o sea, ¿por qué se pone o se autonomina como el conde de Lautrémont? ¿Y por qué Lautrémont? ¿No? Hay varias hipótesis. Sí, hay varias hipótesis. Yo voy a hablar de algo. ¿No? La idea de que es el otro monte, el otro mundo, ¿no? El que cruza el umbral, Lautrémont, ¿no? Y, por supuesto, les Chants de Maldoror, ¿no? Que podría ser alguna suerte de los cantos del mal de la aurora o del mal del horror, claro, que tiene es homofónico, bueno, independientemente de esto, mal de horror, ¿no? El sonido nos lleva a un mal. Sí, el nombre está, el mal impreso ya en el nombre de este poemario, o yo no me animo a decir que es un poemario, no. Fundamentalmente, ¿por qué? Ahí empezamos a entrar en temas. Después en prosa, vamos a empezar. La sexta parte está en prosa. O sea, Los Cantos de Maldoror es un libro, un texto dividido en 6 partes. 6 partes. De las cuales 5 cantos, ¿sí? Iniciales son un despiplume, ¿no? Sí. Genéricamente hay una fragmentación y una dispersión de estilos, dispersión de voces líricas, multiplicidad de recoge temas. Toda la tradición hasta el momento. Multiplicidad de abordajes sobre temas realmente escabrosos, sobre la pederastía, sobre la violación, sobre el mal, sobre el asesinato, sobre el robo. Todos los males del mundo moderno están desperdigados en ese enorme el mismo Dukas, o vamos a llamarlo Lautrémont, plantea que en sus Cantos de Maldoror las 5 primeras partes, los 5 primeros cantos, ofician como un, valga la redundancia, frontispicio, el frente de un edificio que termina
de consolidarse en esa sexta parte, en ese sexto canto, que no es un poema, o por lo menos no está concebido en verso, sino en prosa, una prosa poética, que es una especie de nouvelle, ¿no? Que son las aventuras del joven Mervyn, o Mervyn, no sé, que es seducido por Maldoror y que termina siendo asesinado, ¿no? Después podríamos hablar del concepto de acto gratuito, de René Gide, que también está planteado como una base de esta nueva poesía que se funda con Lautréamont. Pero básicamente lo que tenemos es esto, un poema inclasificable, un poemario inclasificable, intencionalmente, con esta cuestión de no tener un género definido, pero sí retomar, como bien dijiste, Sebastián, toda la tradición poética, la tradición del romanticismo. Exacto, muy fuerte. Temas bíblicos, temas de los clásicos, el infierno de Dante, el paraíso perdido de Milton. Las prostitutas de Baudelaire. El canto a lo horrorífico, no a lo horrorífico, perdón, el canto a lo grotesco y lo desagradable, que ya estaba en el Marqués de Sade y también, por supuesto, está en Baudelaire, en Las Flores del Mal. En Rabelais, ¿no? Esta cosa desagradable, casi obscena, pornográfica por momentos, ¿no? Hay escenas terribles, violación de una niña, desollar vivo un cuerpo, clavarle las uñas a un niño. Clavarle las uñas a un dios copulando con prostitutas. Y el propio Dukas declara en un fragmento de Los Cantos de Maldoror lo siguiente: mi poesía consistirá solo en atacar por todos los medios al hombre, esa bestia salvaje, y al creador, con mayúsculas, ¿sí?, que no hubiera debido engendrar semejante basura. El gran principio constructivo, uno de los principios constructivos de Los Cantos de Maldoror, está centrado en ese ataque furibundo a la figura humana, al hombre, al ser humano, no al hombre masculino solamente, sino a la figura, o sea, a la criatura y al creador. Al hombre y a la mujer, a la humanidad, ¿no? Exactamente, la crueldad en ambos. Y el mal en ambos, engendrados por Dios, ¿no? O sea, hay que destruir a ese Dios creador. Pero cuidado, porque el Dios de Maldoror, gnóstico, no es el Dios todopoderoso y el Dios de la religión. Es como decir, un pequeño paréntesis, ¿no?, el famoso cliché de decir, Nietzsche mató a Dios. Lo dijimos en nuestro programa dedicado a Así habló Zaratustra. Cuando los poetas, los creadores, los literatos, digamos, hablan de Dios, por supuesto lo están pasando, como bien dijo Sebastián, por una serie de máscaras, una serie de filtros. Exacto. Y no podemos confundir, bueno, Maldoror era satanista, Lautréamont era satanista. Claro. ¿Qué onda con Maldoror? ¿No? Hay una serie de complejidades que vamos a comentar. Exactamente. Entonces, decíamos, este objetivo de atacar al hombre y a Dios tiene un fundamento esencial. El objetivo de Lautréamont es destruir desde la literatura el mundo conocido, sostenido en la figura maligna de Maldoror, porque Maldoror es un ser demoníaco, es un ángel caído, es la presencia omnímoda y omnipresente, valga la redundancia otra vez, del mal absoluto, del mal en su total pureza, contrapuesto a esa construcción del bien iluminista, de la luz que viene del iluminismo, que ya lo esbozábamos en Baudelaire, ¿no? ¿Qué es ese mal o ese ser maldito en Baudelaire? ¿Por qué hay una necesidad de cantar a lo maldito y negar, o más bien obturar o querer saturar ese supuesto bien iluminista e iluminado? No estamos hablando aquí de una mirada trascendente, de una mirada tradicional, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando del mal que trae la modernidad. En líneas generales, como para ubicarnos, de eso va Los Cantos de Maldoror, pero no quiero monopolizar igual el esto, discurso. Diego, va a ser un diálogo, porque cada tema nos va a llevar a hacer toda una disquisición. Muy bien lo que decías, ¿no? Para la tradición, o sea, yo diría hasta el fin de la Edad Media, hasta el otoño de la Edad Media, estaba claro qué era el bien y qué era el mal. Estemos de acuerdo o no, estaba claro. Esto es el bien, esto es el mal. Alguien representa el bien, alguien representa el mal. Algo representa el bien, algo representa el mal. Eso
sufre una crisis, se pone en crisis, ¿no? Desde la misma filosofía, y hay que tener en cuenta que el iluminismo, o sea, fines del siglo XVII y el siglo XVIII, plantean que el mal es un problema de carácter social, ¿sí? Sí. Que se combate combatiendo ¿qué? La ignorancia. Por eso esta idea de las luces, ¿no? Desde este punto de vista. O sea, ya no es un problema metafísico. Es un problema de carácter eminentemente pedagógico. ¿Sí? Hay que educar para vencer la ignorancia, que es la base del mal. Punto. Esa idea estupenda, ese idealismo estupendo, tiene su primera reacción, como bien dijiste vos, Diego, con los románticos. Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque los románticos optan por el mal. Ese es el tema. Claro, si esto es el bien, claro. Si esto es la luz, optamos por la noche. Sí. Exacto. Si esto es el bien, vamos a elegir al ángel caído. ¿Por qué? Porque de alguna manera el ángel caído es la autoafirmación del ser humano frente a Dios. Ahí está lo transgresivo. Pero ojo con esto. Vamos a hacer una aclaración. El otro día escuchaba a una persona hablar del romanticismo y dice, claro, porque el romanticismo es, de alguna manera, tiene un carácter renovador y revolucionario. Les voy a decir de dónde viene la frase. El concepto viene de Jacques Maurras. Maurras es un gran político francés del siglo XX, de la ultraderecha francesa, el padre de Action Française, un grupo nacionalista católico, muchos de ustedes lo deben conocer, quien en 1925 escribió... ¿Por qué nuestro público debe conocer? Claro, nosotros nos ocupamos de todos estos seres, claro. No, como dijo un suscriptor, ¿cómo nos gusta correr por la cornisa, no? Nosotros, Perdón. Yo sé de Mestre, siempre estamos con todo, claro. Gente muy liviana, ¿no? Sí, gente muy liviana, ¿no? Claro. Bebés de pecho. Exactamente. Tiene un libro que se llama Barbarie et Poésie, fíjense, Barbarie y Poesía, de 1925, en el que dice que el romanticismo es revolucionario como el protestantismo y por ello anticristiano. Bueno, Maurras, no entendiste nada. Disculpame, claro. Sí, perdón, Charles Maurras, un gran pensador, un filósofo. Te esperamos en la puerta de la casa de Porrini, Maurras. Pero murió hace 70 años. Pero, Seguro La Habana. Exacto. No importa, lo esperamos igual. Decir que el romanticismo es anticristiano es no haber entendido el romanticismo. Cuando, por ejemplo, Novalis plantea justamente el nuevo cristianismo sobre la base del romanticismo. El romanticismo es, piensen en los mártires de Chateaubriand, en el genio del cristianismo de Chateaubriand, piensen en Novalis, ¿no? En los cantos a la noche, el culto a esa edad media que era cristiana, que era católica, que estaba unida, que era... Todos tienen esa nostalgia por ese tiempo perdido, que se basa en ¿qué? En un principio metafísico religioso. ¿Sí? Ya hemos hecho la disquisición, por eso digo metafísico religioso, ¿no? No necesariamente tiene que ser religioso lo metafísico. Ahora bien, esta lectura lleva a que, claro, el romanticismo se ha visto entonces como una especie de rebeldía al cohete. Claro, son todos unos reventados, o sea, exactamente. Antisistema, como se dice ahora. Exacto. ¿No? Cuando en realidad, yo siempre lo digo, el romanticismo no es revolucionario, es reaccionario. Si ustedes quieren una concepción política, es reaccionario, porque está planteando una vuelta a la Edad Media. ¿Sí? Y ustedes me dirán, pero el romanticismo francés tiene esas características. Si no las sabemos encontrar, es el problema. Claro, puede ser que en una primera lectura de ciertos textos, de ciertos autores en un periodo, como pasa con cierto periodo de Víctor Hugo, no en todo, ya nos ocuparemos de él en su momento, se encuentren ciertas ideas más modernas, más contemporáneas, pero realmente, porque vivió aparte 85 años, ¿no? Pero realmente cuando uno hurga en estos pensadores, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra en un Baudelaire? Que dice, el pensador que más me talló la cabeza es José de Maistre. Y bueno, evidentemente ya está claro. ¿Qué encontramos detrás de los cuentos de Poe? ¿Qué elementos? Lo que se había, ya lo hemos dicho 1000 veces, lo que se había perdido en determinado ámbito, la literatura lo recupera, la poesía. Ahora bien, estábamos con el tema del mal, ¿se acuerdan? Bueno, el mal, entonces, es la base de la libertad desde el pensamiento cristiano. Piensen en Agustín. ¿Agustín qué dice, San Agustín? Que la libertad es justamente la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y eso es algo que el romanticismo retoma. ¿Por qué? Bueno,
Sería muy largo, no quiero extenderme, pero la idea es la siguiente. Si esto es el bien, ¿no? Imagínense, la burguesía, la revolución industrial, la destrucción de la naturaleza, el nacimiento de un proletariado explotado desde todo punto de vista, ¿sí? El imperialismo y demás, entonces yo me pongo al lado del mal. Y sí, somos el mal, somos los malditos, ¿sí? Simplificándolo mucho, porque llevaría mucho tiempo más. El mal es un arte de carácter creativo, dice Gili, nada menos. Es decir, es el mal el que va a ser la fuente de todo esto. Por eso es un tema clave. Y por eso, justamente, Lautréamont o Isidore Ducasse llama a sus cantos de mal dolor. Mal de error, mal de terror, como decía Diego. Incluso el mal del amanecer. De la aurora. De la aurora, ¿no? De la luz. Claro, la luz que me ciega, ¿no? Esa luz de la mañana. Por eso, la mirada de Maldoror es una mirada en la que Dios es un pobre personaje. Sí. Da pena. Frente hay tres momentos claves, ¿no? La lucha contra Dios, la crueldad del hombre y la crueldad femenina. Dan las tres. Es decir, esos tres momentos del poema son fundamentales para poder entender que es una lucha contra un Dios que nos ha arrojado a este mundo que es un mundo cruel, en el que se esclaviza al ser humano sobre la base de una fe mentida, como diría Cervantes, una fe mentida libertad. ¿Sí? No somos libres, estamos siendo esclavizados por ciertos elementos. Entonces es el mal lo que me permite la liberación, lo que llamamos mal. Y en los cantos de Maldoror, Lautréamont hace justamente eso. ¿No? Elogiemos el mal, pero ya no el mal de Baudelaire, porque fíjense, el poema es de 1868 y en 1857 Baudelaire había escrito Las flores del mal. O sea, ¿qué pasaba? ¿Que era simplemente una moda? No, justamente son simbolistas, señores. Estos caballeros tenían muy en claro lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que se me presenta del otro lado? ¿Qué es el bourgeois gentilhomme, ¿no? El burgués, ¿no? En ese sentido. Es simplemente un representante de lo político, no solamente, sino que es el mal en sí. Entonces, si él es el bien, yo soy el mal. Si la iglesia bendice eso, entonces yo estoy del otro lado. Soy un anticristiano, entre comillas. ¿Sí? Con respecto al nombre, Lautréamont, Diego decía cosas muy interesantes, ¿no? Es decir, del otro lado del monte. Piensen ustedes que él nace en Montevideo. Y muere en Montmartre. Claro, muere en Montmartre. Es decir, nace en un Montevideo sitiado por la Gran Guerra y muere en París, en un París sitiado por la Guerra Franco-Prusiana. Mejor dicho, por la Commune, ¿no? Es decir, Lautréamont vive en la inestabilidad de esos 24 años de un territorio en guerra a otro territorio en guerra. Y ese del otro lado del monte, ¿no? Incluso puede ser traducido como... puede ser tomado el nombre, esto lo voy a tomar de un pensador uruguayo, ahora lo nombro. Lautréamont es un personaje de Eugenio Sue, de una novela de Eugenio Sue, Lautréamont. Dice Luis Bravo, que lo estoy citando aquí porque realmente un gran poeta uruguayo, él dice, no es un heterónimo, es un otrónimo. Qué interesante, un otrónimo, una máscara, diríamos nosotros. Pero fíjense las máscaras. Isidore Ducasse, el conde de Lautréamont, Maldoror. O sea, triple máscara. Claro, Maldoror es un personaje. Es un personaje, ¿no es cierto? Que habla en primera persona. Sí, habla en primera, por momentos es... O sea, hay como... Bueno, ahora lo desarrollamos, pero una omnipresencia. Maldoror es omnipresente como lo es Dios para la tradición más, digamos, ortodoxa de la Biblia, ¿no? Omnipotente y omnipresente, ubicuo. Exactamente. El mal es ubicuo como Maldoror. Claro, ¿no? Está en todo, está presente en todo. Que valga decir, les voy a tirar algunas semillas a mis amigos del psicoanálisis. La madre de Lautréamont murió al poco tiempo de que él naciera, era un niño, y en el poema aparece la madre muy fuertemente, hablándole y demás, que justamente no solo le habla, sino que hay todo un mensaje en lo que le dice en relación con la crueldad a la que representa, ¿no? Porque ella ve esa crueldad que él representa. En líneas generales,
¿qué es los cantos de Maldoror? Yo diría que lo voy a resumir en 2 palabras. Es una enorme parodia. Ahí viene el tema. Por eso lo que dijo Diego, satanismo. Es una parodia, por Dios. Es una parodia. Y en segundo lugar es un nombre collage. Es decir, voy por lo segundo. ¿Por qué un collage? Porque toma toda la tradición, como decía Diego, ¿no? Baudelaire, ¿no? Víctor Hugo. Dante, inclusive. Dante. Está claro, ese de Sésamo, los románticos, el Manfredo de Lord Byron. El Manfredo, ¿no? Es una de las fuentes. Que no acepta la extrema unción. Maldoror no acepta la extrema unción. Maldoror, un personaje de los cantos, como el Manfredo de Lord Byron. Bueno, él en algún momento hace una alusión al Manfredo, muy clara, claro, de Lord Byron. Él tenía una devoción por el Manfredo de Lord Byron, el Manfred. Y Villon, Rabelais, el Marqués de Sade, es decir, cómo toda esa tradición de la literatura francesa e incluso de la literatura europea, él la trae siendo siendo fundamentalmente un outsider, un extranjero. Encima, ¿a qué extranjero, no? De Uruguay. De Uruguay. Y ustedes saben que nombra Montevideo. Sí, de Montevideo. Exactamente, Le Montevideo, ¿sí? Al final del canto 1, se lo voy a leer a mis amigos de la República Oriental para que vean que, espérenme que lo encuentre, lo único. Está al final del canto 1, a ver, ya lo voy a encontrar, quédense tranquilos. Donde nombra la ciudad de Montevideo, nombra Buenos Aires, ¿sí? Él dice, acá está, el final del siglo XIX verá a su poeta. Sin embargo, al principio no debe comenzar con una obra maestra, sino seguir la ley de la naturaleza. O sea, esto no es una obra maestra, fíjense, ¿no? La ironía, presente en todo el pueblo. Nació en las costas americanas, en la desembocadura del Plata, allí donde 2 pueblos, antaño rivales, se esfuerzan actualmente en superarse por medio del progreso material y moral. Se darán cuenta la ironía que tiene todo esto, ¿no? Buenos Aires, la reina del sur, y Montevideo, la coqueta. Se tienden una mano amiga a través de las aguas plateadas del gran estuario. Bueno, plateadas, no, pobre, sería su recuerdo, ¿no? Son marrones al máximo. Pero la guerra eterna ha situado su imperio destructor sobre los campos y cosecha numerosas víctimas. Y después viene la despedida, adiós, anciano, etcétera, etcétera. ¿Ven? Él es el montevideano. ¿Sí? Por lo tanto, imagínense ustedes, en el París de 1860 y tantos, bajo Napoleón III, era decididamente un indián, como dirían los franceses, ¿no? De Saint-Galán. Claro, ¿sí? Es decir, directamente un outsider absolutamente. Y se permite como tal la posibilidad de hacer la mezcla de todo. Por eso decíamos, el collage y la parodia. ¿Cómo escriben los parodios? Por eso el texto es una gran parodia. No es la Biblia del satanismo, es la parodia del satanismo. Sí, digo, yo quiero complementar, evidentemente, lo que decís, Sebastián, con un artículo. Sí. He leído, para preparar este programa, releyendo algunas cuestiones, he leído cosas insólitas, ¿no? He leído tesis de maestría. Sí. Pero hay un artículo muy interesante de la Universidad Complutense de Madrid, escrito por Santiago Mateos Mejorada, de 1993, que vamos a poner en la caja de descripción para que lo puedan consultar. Son unas 15 páginas de una lectura realmente accesible, que se titula La mecánica de la destrucción en Les Champs de Maldoror, de Lautrémont, ¿no? Y la hipótesis que maneja Mateos Mejorada es justamente la que acabas de desarrollar claramente. Es decir, nos encontramos, dice el autor, ante la figura de Lautrémont poblada, esa figura, de una serie de mitos, ¿no? De una serie de ideas comunes, ¿no? Como bien dijiste, el padre del satanismo. Sí. Yo me permito agregar, no va a faltar nunca un boludo que diga, no, seguimos vestido de negro, ¿no? Pintados, la iglesia, delineados los ojos, claro. la iglesia de Maldoror, ¿viste? Qué sé yo, claro, van a ir a rendirle tributo a la tumba, ¿viste? No sé qué, desollan conejos, no sé, bueno.
Nunca falta alguien que interprete, como no faltan los que dicen, no, Baudelaire era un maldito, entonces yo me voy a poner una levita negra y voy a salir por las calles a escribir poesía, ¿no? ¿Cómo asombraría un diálogo con Baudelaire? Sí, me parece que esta idea, o que Poe escribía bajo los efectos de los estupefacientes y era un reventado, qué sé yo, bueno. Entonces, Santiago Mateos Mejorada lo que plantea es, si desmitificamos todo ello, claro, toda esta construcción, claro, nos vamos a encontrar con una figura absolutamente innovadora. Una figura absolutamente mucho más profunda y mucho más poderosa que la de un mero gurú, ¿no? Del oscurantismo o del mal por el mal mismo, del mal por amor al mal. Exacto. ¿No? Y lo que plantea en realidad es que Lautréamont, por eso se llama la mecánica de la destrucción, lo que busca es, merced a la parodia y a la estética de la fragmentación, como bien señala el autor, busca destruir, como decíamos anteriormente, el mundo conocido, la literatura conocida, a partir de los propios elementos disponibles de la literatura, y ahí es donde ingresa la parodia. Porque no olvidemos aquí hay que hacer algún apunte teórico, cuando hablamos de parodia, no estamos hablando solamente de la imitación humorística, no, claro, ¿no? De la imitación con tintes de retoque o de transposición burlesca, qué sé yo qué. Si bien hay una enorme carga de humor negro y de ironía en los cantos de Maldoror, el concepto de parodia no busca hacer una representación, en este sentido de volver a presentar el elemento parodiado, sino directamente una pulverización de ese elemento parodiado. Exactamente. ¿Sí? La pulverización de la idea de que el mal es lo negativo y de que el bien es lo positivo. Claro. ¿No? La parodia de que el elemento divino, que viene ya de la Biblia, que viene de la imagen infernal, etcétera, etcétera, es el paraíso a conquistar y el resto es el infierno, ¿no? Todo eso es parodiado, ¿sí? En el lenguaje, en el género, por eso hablábamos al principio de es inclasificable, y sobre todo en las dualidades que se plantean. Sí, señor, ¿no? Muy bien. Según la hipótesis de Mateo Mejorada, en los cantos de Maldoror, Lautréamont opera en una tríada fundamental que es Maldoror, Dios y el hombre. Y esa tríada se sostiene a su vez en un elemento cuaternario. Es decir, son dos pares opuestos, o como lo dice claramente, la couple fraternelle, ¿no? De la pareja fraternal. Por un lado, Dios y el hombre, ¿no? Claro. Sujeto creador, sujeto creado, el poeta y la poesía, ¿no? En definitiva, Maldoror es un elemento poético creado por Lautréamont, creado por Dukas, ¿no? Entonces, todo el juego de creador y creación está manifestado desde el momento en el que Isidore Dukas decide nombrarse como conde de Lautréamont, ¿no? Decide distanciarse. Y a su vez el conde de Lautréamont se distancia creando la figura de Maldoror. Y a su vez Maldoror ataca la creación de Dios, que se ha distanciado también de su creación, que es el hombre. Exacto. Y está corrupta esa creación. Entonces, hay que destruir esa corrupción. ¿Cómo? Como bien dijiste, con la parodia. Claro. La parodia del género, la parodia del estilo. No hay posibilidad de, como sí la hay en Baudelaire, que es un poeta clásico en el sentido de la forma, no van a encontrar en Baudelaire verso blanco, ¿no? Es un poeta más bien clásico en ese sentido. Sí, y qué poeta, ¿no? Los sonetos, los sonetos no, digamos, las flores del mal son poemas de una rima perfecta. Bueno, Maldoror hay una desintegración de la forma, ¿no? No hay una forma establecida. Hay un pastiche, si se quiere, un collage más que un pastiche. Exacto. Entonces, ¿cómo se construye esta fragmentación o esta estética de la fragmentación que busca destruir el elemento parodiado a través de 4 elementos, dice Mateo Mejorada? El primero es la omnipresencia de Maldoror. No hay una página en la que la figura de Maldoror no esté presente. Exacto. Es como Dios. Es un yo perpetuo. Ya sea un yo perpetuo o en tercera persona. ¿Sí? Lo segundo, el complejo de agresión. Agredir, destruir. Muy bien. Y ese complejo de agresión está simbolizado en la metamorfosis o en la animalización de Maldoror. Exacto. ¿No? Maldoror se convierte en animales que, paradójicamente, no son animales, uno puede decir el león, no son depredadores, son animales tremendamente agresivos. Un águila, las sanguijuelas,
las arañas, las tarántulas, los vampiros, o sea, los murciélagos. ¿Por qué? Porque el interés no está en comerse a la víctima, está en lastimarla, rasgarla, agredirla, la garra, claro, lacerarla. Claro. Por eso las figuras animalescas que perdóname, Diego, son en los bestiarios medievales, sí, bueno, ahí está el bestiario, símbolo del pecado. ¿Es cierto? En tercer lugar, volvemos a esto del parodiar estilos, parodiar géneros. En cuarto lugar, algo fundamental, la vivencia de la ciudad. Claro. La presencia casi permanente del ámbito urbano. Y bueno, él nació en una ciudad, murió en una ciudad que ya pequeña, nació. Que ya está planteada esta idea en el concepto del flaneur de Baudelaire. De Baudelaire, el spleen, ¿no? Esa cosa. Spleen es como una cosa muy decadente y nostálgica y melancólica, ¿no? Así como esa cuestión más sufriente, sí, de la ciudad, ¿no? La modernidad y el urbanismo, claro, el vivir hacinado, el hombre de la multitud. El hombre de la multitud de Poe, ¿no? Esta idea de que este mundo en el que estamos sumidos no nos deja más opción que la de agredirnos entre nosotros mismos. Exacto. ¿Por qué? Porque la ciudad se ha instaurado y ha avanzado sobre el campo. En el sentido simbólico, lo urbano, lo industrial, lo civilizado ha avanzado sobre el campo bucólico, claro, sobre la naturaleza, lo romántico, ¿no? El elemento romántico, claro, ¿no? Los poetas lacunares, las pinturas de William Blake, proto-romántico, ¿no? Entonces, a partir de este elemento cuaternario, ¿no? La omnipresencia de Maldoror, la animalización, el complejo de agresión, el parodiar continuamente y la vivencia de la ciudad, se construye una serie de pares opuestos como son Maldoror y Mervyn, el enfant, el niño, el hombre, el demonio que tienta al niño, al joven, para matarlo gratuitamente. ¿No? Ahí está el concepto de acto gratuito. No hay razón alguna. Lo sádico, lo perverso, claro, lo grotesco, lo sadomasoquista también, ¿no? Lo hedonista, si se me permite también. Por supuesto. Y matar a Mervyn sin ninguna razón, el acto gratuito de René Gide. Exactamente. ¿No? Que plantea justamente esta cuestión de matar sin ninguna razón. Exacto. Es como el narrador del Corazón delator, que mata al viejo sin ningún tipo de motivación. Qué preanuncio, por otra parte, Diego, del siglo XX, ¿no? Totalmente. Matar sin razón. Matar sin razón. ¿No? Matar población por completa. por el solo hecho de tener la fuerza, el poder y la determinación de cegar la vida de otra persona. Exactamente. Que ya está planteado, o que se plantea muy bien en Crimen y Castigo de Dostoyevsky. ¿No? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Estamos ahí. Es decir, hay un mal de siglo que es ese. Bueno, claro. Sí, Digo, ¿cuál es la fundamentación de quitarle la vida a otra persona? Es cainista en ese sentido. Y bueno. ¿No? El cainismo baudeleriano llevado a otra potencia. Claro. No es matar a mi hermano, aunque sí, porque... Claro, bueno, ahí el que está cerca, el próximo, ¿no? El que sigue. Claro. ¿no? Matar al otro es matarme a mí mismo. Exactamente. Espiritualmente. Bueno, hay toda una implicación teológica que no viene al caso, pero Maldoror es el mal puro, es la acción, ¿sí? Es la omnipresencia, es la conciencia, mientras que Mervyn es la pasividad, es la inacción, ¿sí? Es el elemento sobre el cual se opera, el dominado, ¿sí? El hombre común, que es la misma, el masoquista, que es la misma relación en espejo que se da entre Dios y su creación. Claro. El Dios creador y lo creado. Totalmente. ¿No? Es decir, Dios también es el mal impuro, Dios es omnipresencia, Dios es potencia, el hombre recibe esa potencia, recibe los mandatos, recibe la prohibición, ¿sí? Hace poco nos hicieron un comentario como que, bueno, el pecado original en realidad es un invento de la modernidad para coartar nuestra libertad y qué sé yo, que bueno, humildemente decimos, falta un poco, falta un poco más. No, en realidad yo estoy haciendo esa interpretación, porque veo que nos criticaron esa idea de que el pecado original, creo que fue en el programa de Titus Burkhardt y Friedrich Schwab, ¿no? Que nos decían que
el pecado original era un invento para coartar las libertades y que ellos vivían en un mundo idílico y qué sé yo, que bueno, hemos hecho la contestación correspondiente, pero no es tan simple y tan, digamos, superficial como para plantear que hay un invento del... Hay una profundidad, hay un elemento simbólico detrás. Es que, Diego, es el mismo argumento para decir que este hombre es un satanista. Hay que desmontar esos mitos. Bueno, uno de los temas... No uses la palabra mito, te pido. Bueno, perdón, esas construcciones. A mí me encanta, muy bien, exacto. No se lo dije mal, por favor, no me reten. No, después. está todo mal, se repicó, porque esto se picó mal, afuera nos vemos y nos agarramos a piña. No, pero tenés razón, vamos a hablar con propiedad. Cuando uno dice mito, claro, piensa que humildemente me ganó a mí también la posmodernidad. Sí, no, estos relatos, ahora sí, el relato, la construcción de que Maldoror es una figura maligna, es un satanista y tal. Exactamente, Diego, muy bien. Yo venía a subrayar lo que vos decías, en ese sentido. Es decir, el conde Lautrémont o Isidore Ducasse, como ustedes quieran, puede ser interpretado como un gran moralista. Sí. Es muy fácil hacer esa lectura. ¿Cómo? Exponiendo todo el mal. O sea, todo lo peor, matar a un niño, torturarlo, violar a una nena, la prostitución desde el punto de vista más bajo que pueda existir, desde el punto de vista de la explotación de la mujer, ¿no? Por supuesto, desde el punto de vista de un Dios que mantiene relaciones con prostitutas, desde la crueldad llevada hasta el extremo solamente por el placer. ¿Qué está planteando? Es una máscara, fíjense. Eso es muy típico de los moralistas. Pero ojo con esto, porque sería, y acá, bueno, viene mi pecado natural, ¿no? ¿Puedo hablar del bien o hablo excesivamente del mal y por ende el bien queda? A ver. Qué bien, ¿cómo? ¿Te gustó? Bueno, me encanta cuando se pone a ingresar en esos terrenos pedregosos. Este es el problema, es decir, y creo que hubo estoy convencido, un contemporáneo, que ahora se los voy a nombrar, que fue visionario, y lo era en todos sentidos. Ahora lo voy a nombrar en su momento. Otro francés, que hay que leer también, ¿no? Vieron que la gente lee, los franceses, ¿no? Leen a los franceses que no corresponde. Claro, yo les voy a dar una lista un día. Para que vean otra parte, ¿no? La otra parte. Bueno, ahí tengo para, ¿no? Yo escribí los otros, voy a tener que escribir los otros franceses también. ¿Qué quiero decir? ¿Vieron la teología negativa? Es decir, como no puedo definir la divinidad, lo sagrado, no lo puedo definir. Quiero irme más allá de la religión, como el otro día con Frijolón, más allá, ¿sí? La metafísica, digamos. Entonces, ¿qué hago? Defino por negación, no es. No es. Que está, por supuesto, en la tradición hindú, que alguien nos lo ha pedido y ya nos ocuparemos de ella. Es decir, eso se llama teología negativa, desde el punto de vista de los científicos, si se quiere. Bueno, de los estudios religiosos. Aquí pasa lo mismo. Por eso estoy diciendo que Lautrémont es un teólogo. O si ustedes quieren, a mí me gusta más, es un metafísico. Qué jugado, por Guinea. Qué jugado, claro. O sea, ¿qué es la esencia del mal? Y entonces, si todo esto es el mal, es porque no puedo definir el bien. Pero ojo, porque Lautrémont es también un gran paródico. En las poesías, para hablar del bien. Y como se merece Lautrémont ser tratado con la profundidad que se merece, valga decir que cuando habla del bien de una manera tan absurda. Yo tengo las poesías aquí. Aquí están las poesías 1 y 2, se llaman así, poesías 1 y 2. Cuando ustedes lean eso van a decir, pues este hombre, ¿qué le pasó? De pronto se golpeó la cabeza, se puso moderado porque el mundo se le... No, seguía siendo el mismo genio que se había dado cuenta que extremar el mal y extremar el bien es inhumano. Ahí está el problema, era lo que decía Diego, en el medio está el ser humano. Es decir, el bien edulcorado que vivimos hoy en día, qué bueno que era Kant, sí. ¿no?
qué buena esta gente. Qué bueno que era Nietzsche. Claro. Porque Nietzsche es bueno. Nietzsche es y voy a poner bueno. voz de filósofo con apellido impronunciable. Claro. Porque Nietzsche es bueno. Porque la filosofía sirve para levantarse. Lo dijimos en otro programa. Un saludo a... No es el bien y el mal que no es del separados. Es bien y mal. Eso somos, bien y mal. Y ese bien y ese mal, ¿qué hace Lautréamont? Que no hace ningún filósofo de la época. Lo extrema. Es el bien edulcorado al máximo, casi como una cucharada de melaza, ¿no? Algo insoportable. Y es el mal desde el punto de vista de apretar los dientes. Yo la primera vez que leí al Conde de Lautréamont, este libro mío era de cuando yo era estudiante. Sí. Alguien lo nombró, fui y lo conseguí, lo compré, está en Acal, edición bilingüe. Y realmente fue repulsivo al comienzo. Es que es repulsivo. Pero después, en una segunda lectura, en una tercera lectura, empecé a darme cuenta de que todo eso era un gran ejercicio irónico, como diciéndome, ¿ves? Te llevé de la mano al fondo. No puede ser Dante, y lo es. Eso es lo que quiero decir. Dante nos desciende al infierno, nos muestra la podredumbre más grande, y sin embargo decimos, qué bueno que está Dante. Esto es lo mismo, pero es para el hombre moderno. Claro, totalmente. Es, para el hombre, es el descenso al infierno del hombre moderno. Es la Un saison en enfer de Rimbaud, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuál es nuestro infierno? No puede ser el de Dante, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ha venido la industrialización, el capitalismo, la burguesía, todo lo que ustedes saben de historia, todo lo que nos han enseñado todos los historiadores y demás. Todo eso, buena parte de verdad hay, claro que sí. Entonces ya no hay trascendencia, el infierno está acá, somos nosotros, como dice Sartre. Valga reconocer. El infierno es el otro. ¿No? Es decir, está esa idea, claro, el otro Ramón, justamente. Bueno, ahí tenés Sartre y tenés esa obra de teatro A Puerta Cerrada. A Puerta Cerrada de Sartre, ¿no? ¿De Sartre? No. Sí, de Sartre. Sí. Valga decirlo, voy a decirlo. A mí me gusta mucho más como dramaturgo que como novelista. Y como filósofo, bueno, como filósofo, ya lo hemos asentado en el programa. Como dramaturgo, en el vivo Las Moscas es una gran obra, Puerta Cerrada es una gran obra. Iba a decir una mala palabra. Sí, la Casquivana. La Casquivana. ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo. Indecorosa es. Indecorosa, sí. Yo lo tengo traducida, bueno. No importa. Claro. Pero digo, está muy bien lo que planteás, porque también es una señal de los tiempos que corren. Claro. Edulcorar, ¿no? Claro. Poner. Yo estoy muy... no viene al caso, pero voy a hacer un pequeño paréntesis, te lo adelantaba anteriormente, usted me da como el pie. Esta estupidez, esta enorme estupidez que se denomina cultura de la cancelación, ¿no? Es decir, hay que cancelar mediáticamente, ¿no? En las redes sociales, ese invento nefasto de la modernidad que son las redes sociales. Bueno, a ver, independientemente de que estemos usando el dispositivo para, nosotros lo hacemos totalmente anti-YouTube, ¿no? No cortamos, qué sé yo, ya lo dijimos muchas veces. Es un espacio también, en todo caso YouTube es otro tipo de red, ¿no? Claro, pero soporte, digo, el cancelar los montoneros de Twitter, los montoneros de Facebook, ¿no? Pablo, quizás se enojó con tu comentario. Sí, bueno, perdón, ¿no? Los fundamentalistas del Facebook, perdón Pablo, no va en desmedro de sus ideas políticas. Pero esta cuestión de vivir el mundo como si todo debiera ser políticamente correcto. Pasa con Lautréamont. No, hay una violación de una niña. Entonces Lautréamont era un pederasta. Claro. Seguro no va a faltar un pelotudo que lo diga. Unos cuantos pelotudos. Y bueno, Shakespeare puso ya y lo que era antisemita. Ahora están cancelando a Pepe Le Pew. ¿Sabías esa? Te cuento. No. ¿Viste Pepe Le Pew, la caricatura de Looney Tunes? Sí. De Warner. Bueno, ahora lo están cancelando. ¿Por qué? Porque representaría, voy a usar el condicional, representaría el arquetipo del macho que domina a la hembra por la seducción. Entonces hay una cantidad de pelotudos, lo digo sin ningún ambaje, que dicen, no, hay que sacarlo
Es más, lo sacaron de una película de mierda que va a salir ahora. La segunda parte de Space Jam, que la primera fue una mierda, la segunda seguramente va a ser una mierda, pero aún en esa misma porquería lo tuvieron que sacar porque era políticamente incorrecto. Entonces, eso es que la censura y la modernidad ganó. La luz, entre comillas, no la luz de la revelación, que es otra luz, es otra iluminación, es otra apertura. La luz de la ideología que quiere obturar la ignorancia de la barbarie, ¿no? Claro. La ignorancia del lugar común, ¿no? El lugar común, están cancelando a Pepe Le Pew porque es un arquetipo del macho. Bueno, siendo el cine el medio en el cual se demostró a la mujer con mayor poder. Claro. Porque ese es el tema. Nosotros, yo toda la vida lo dije, no soy ista, ni de un lado ni del otro. Me molesta enormemente, me molesta incluso los hombres que hacen alusión a... No, discúlpeme. En la docencia, Diego, vamos a decir... Bueno, ahí... En la docencia, toda la vida he sido gobernado, salvo excepciones, por directoras que fueron geniales, y que fueron mediocres, y que fueron malas. Y cuando tuve directivos, tuve geniales, mediocres y malos. A mí no me importa la sexualité, de la persona. No me interesa. No me interesa. No le pregunto. ¿Usted cómo se autopercibe? Claro, ¿usted cómo se autopercibe? No me interesa. A mí me interesa la calidad de la persona en tanto para el cargo en el que está. Es que ¿Es idóneo? Sí, genial. Punto. El problema es retórico y declamativo. Ese es el problema. El problema opera en la construcción discursiva, ¿no? Opera en la retoricidad o lo retórico de un discurso, que no es discurso sino un relato, en el que hay buenos y malos. Y los malos son muy malos y los buenos son muy buenos. Y van a las marchas y se ponen pañuelos y luchan y son aliados, ¿no? Y luchan por mareas rojas, verdes, bordó, turquesa, carmesí, no importa. Todo es la colorificación de la realidad. Es absolutamente mediocre porque es la muestra de que esto, contra lo cual reacciona Lautréamont, en el sentido de decir, muchachos, digo, paremos la moto, ¿no? Es decir, no es que el mal es omnímodo y único. No. Y está allá abajo ad ínferos. No, claro. ¿No? Y viene el mal representado con cuerno, una cola, pata de cabra. No es el tiempo. No es el tiempo. Claro. El mal está acá. Totalmente. El mal es esto. El mal de horror, el mal de la aurora, el mal horrorífico, es lo que vivimos continuamente. Lo está diciendo Lautréamont en 1869, fines del siglo XIX, cuando ya la modernidad más omnímoda se ha instaurado como principio rector. Totalmente, sobre todo allí, ¿no? Sobre todo allí. Entonces, y ahora lo posmo-progresista levanta banderas que son absolutamente endebles. ¿Por qué son endebles? Digo, como progresista y del otro lado también, Diego. Ojo, sí, por supuesto, ningún lado ni del otro lado, ¿no? ni el libertarianismo más omnímodo, que también es retórico, porque todos los Lajes, los Danan, los Márquez, los Bataillán y todo eso son constructores son sofistas, ¿no? Es un compendio de sofismas básicamente y muy fácilmente desmontables. Y vengan de a uno, porque los estoy esperando a todos los seguidores de Laje, de Danan, todo esto, que están muy bien formados, pero son la otra, esos son el mal. De verdad que son el mal. De uno y de otro lado. De uno y de otro lado. Otra vez. Porque no hay una mirada integral. Hay una mirada maniqueísta, con esto de Mani, ¿no? Digo, hay una mirada maniqueísta en el sentido de esto es lo bueno, esto es lo malo, este es el enemigo, este es el aliado. No, señores. Esa mirada edulcorada de la realidad, en la que si yo hoy vengo con un pañuelo de determinado color, soy ese color y soy esa lucha, ¿no? Esa lucha. Bueno, no voy a seguir metiéndome en camisa de once varas, pero es parte de lo que está criticando Lautréamont. Bueno, por eso digo... Perdón, me fui un poco No te fuiste, está muy bien, está muy bien. Por eso yo siempre pienso que es interesante volver, como lo hizo Ángel
El Tratado de la Melancolía. Un librazo, que yo lo estoy leyendo. Ya vamos probablemente con alguna sorpresa. Ya se lo vamos recomendando, por favor. La traducción de la melancolía, editado por A Sala Llena. A Sala Llena. Es una poética. Yo lo tengo por ahí, pero ya lo vamos a mostrar. Que trabaja con Alfredo Lepera y Jules Laforgue de una manera impresionante. Igual las 200 primeras páginas, como digo siempre, son una poética, así que entiendo lo que hizo Ángel, porque sabemos la realidad editorial y uno intenta poner todo. La verdad que puso todo, ¿sí? Pero ¿a qué voy? A lo siguiente, es muy fácil enmascarar ciertas cosas y decir, el satanismo, tal cosa, tal otra, es un posmo, es surrealista. Empecemos a hacer. Por eso traemos a estos señores. Y yo nombré, no me olvido, a quien lo recupera. A ver, críticos literarios. Sí, así se. Porrini está tomando carrera para pegar. Tomando carrera, como digo, ¿no? ¿Cómo es que Ángela? A Kubrick. Tiene que tomar carrera para pegar a Kubrick. Tiene que tomar, claro, como dice el querido Sebastián de Calo. Si es tan satanista, ¿por qué su gran primer defensor, ¿sí? Aquel que realiza una apología realmente de un libro olvidado, Cantos de Maldoror en 1890 estaba olvidado. No tuvo ningún tipo de relevancia en la época. 10 ejemplares quedaban. Sí. Nadie le había dado la menor importancia. Es decir, que quien le diese importancia soplaba sobre unas cenizas para prenderlas, sobre todo si supuestamente venía del otro lado. ¿Quién le dio bolilla? ¿Breton? No, Breton no es un... ¿Quién le dio bolilla? Está bien, pobre, en ese momento no estaba. Voy a seguir, voy a nombrar a otros. Émile Zola, el Jacques, ¿no? Léon Blois. Léon Blois. Y vos fíjate que el más católico la de los crítica católicos que hace Blois es impresionante. Después vendrá Bachelard, vendrá Blanchot, que hacen un trabajo interesante, ¿no? Vos tenés ahí un libro sumamente interesante. En Los Raros de Rubén Darío le dedica un capítulo a Lautréamont. Lo único, el divino Rubén, como le decía un profesor mío, decía el divino Rubén, ¿no? El divino Rubén dice su nombre verdadero se ignora. Bueno, pobre el divino Rubén, esto lo escribe en 1880 y pico, era difícil. Qué poco solidario con la patria grande, Rubén Darío, ¿no? En ese sentido. Pero fíjense ustedes, dice, cita Blois. Por favor, escuchen esto. El signo incontestable del gran poeta es la inconsciencia profética. La turbadora facultad de proferir sobre los hombres y el tiempo palabras inauditas, no escuchadas significa inauditas, me centro, cuyo contenido ignora él mismo. Esa es la misteriosa estampilla del Espíritu Santo sobre las frentes sagradas o profanas, Por ridículo que pueda ser hoy descubrir un gran poeta y descubrirle en una casa de locos, debo declarar en conciencia que estoy cierto de haber realizado el hallazgo sobre Lautréamont. Léon Blois, el más católico de los católicos. Creo que Charles Peguy al lado de él es un nene, Morrazny, digamos, ¿no? Léon Blois era tanto que se moría de hambre por ser católico, porque no escribía en un diario porque era ateo. Y se le ofrecían plata y decía, de ninguna manera. ¿Qué vio Léon Blois? Perdón que me apasione, discúlpenme, la verdad me salió el italiano adentro. ¿Qué es lo que vio Léon Blois? De Maldoror, del poeta maldito, del satánico, vio lo opuesto como gran lector que era Léon Blois. Por eso Borges lo tiene en un pedestal. Por eso sabe claramente que Léon Blois, con esa cara de loco que tenía realmente una mirada... foto. Sí, hay que subir una foto de Léon Blois, por favor, mírenlo. ¿Qué era lo que estaba viendo como hombre de fe?
que Lautréamont es un hombre de fe, pero tan grande que escapa a la religión. Tan grande que es un metafísico. Por eso dije al comienzo, es un metafísico. Claro que sí. ¿Cuál es el tema? El mal. ¿Cuál es el tema? El bien. Y como dijo el querido Ricardo Ayabar, mi querido profesor, don Ricardo Ayabar, el docente que no sabe lo que es el bien y el mal, yo tenía 19 años, va a ser un mal docente toda la vida. Bueno, no hablo más. Cerremos el boliche, como nos gusta decir. Creo que no se le puede pedir más a una lectura, o sí, o por supuesto han quedado muchísimas cosas por fuera. Obra como tarea del lector que nos sigue, de los suscriptores que nos siguen, completar estas lecturas, discutir, pelear sanamente con lo que hemos expuesto. Discutirlo, claro. Pero antes de pelear y de esgrimir argumentos sin ningún tipo de sustento, relean o lean a Lautréamont, o bien pueden leer a Léon Blois, pueden leer como puedan llegar a él, y van a ver que lo que planteamos, modestia aparte, porque no es nada modesto lo que estoy diciendo, tiene fundamentos en el principio de lectura que rige la última página, leer desde la otra parte. Exacto, desde no van a encontrar lecturas que vayan en este camino, porque la mayoría de las lecturas que se han hecho de Lautréamont son más bien accesorias o complementarias a esta mirada del mal y del satanismo y del mal de fin de siglo y qué sé yo qué. Bueno, Poe era satanista, Baudelaire era satanista, Rimbaud era satanista, qué sé yo, ¿no? Todos murieron abrazando un rosario. No quiero decirlo, Buah. Así que bueno, los invitamos a que lean, relean, cotejen, sopesen, ¿no? estas humildes ideas que hemos planteado y se van a encontrar con otras revelaciones, ¿no? Que van más allá del lugar común y que van más allá de toda mirada edulcorada de la realidad. La realidad es mucho más compleja y si hay un espacio que se ha esforzado y se sigue esforzando por demostrar esa complejidad, esa es la literatura, ¿no? Ni la historia, ni la sociología, ni la política, ni los estudios de género. La literatura. El espacio de la teología del siglo XIX o del siglo XX, es la metafísica, está en la literatura. En la literatura. En la poesía. Digo, si no tienen ganas, porque les resulta muy complejo leer la Sofía Perennis o la tradición, que vayan a la literatura y van a llegar a caminos similares. Totalmente. Todos los caminos conducen a Roma, dicen. Bueno, todos los caminos nos llevan a mover el culo, levantar el culo de la silla, levantar la mirada y decir, esto que me están vendiendo como relato, ¿es así? Bueno, se van a encontrar con que no. Y estamos en el universo y en el reino del relato. Y serán libres. Y van a liberarse. La verdad es espinosa. Cuando... Baruch y Platón. ¿Por qué? Porque cuando en la alegoría de las cavernas logra salir este primer hombre, este primer ser, el filósofo, ¿no? Dice, figúrate Glaucón, ¿no? Sale y el sol le lastima los ojos. Esa mirada es como... Piensen ustedes cuántas veces nos ha pasado de estar muy reconcentrados en un ambiente cerrado y de pronto uno sale a la luz y la luz lastima. La luz tiene que lastimar, la luz no ilumina, la luz lastima. ¿Por qué? Porque nos muestra la verdad de las cosas. Exactamente. No las explica, nos la muestra. Sebastián, muy bien. Como siempre, gracias. A vos, Diego, un placer. Una maravilla. A ustedes, gracias por seguirnos. Qué poeta. Nos vemos el próximo jueves, seguramente... Ya no sé si vos y yo juntos, y yo separados. Nos vemos con el hilo de Ariadna y el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. Seba, un placer. Lo mismo, Diego. Buena semana, nos vemos. Adiós, gracias.